Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada, introducción, octava parte. Además de esos temas que discutieron el Señor y Sri Ramananda Rai, hubo conversaciones espirituales aún más elevadas entre las dos grandes personalidades, y por ahora hemos retenido dichos temas ex profeso, pues uno tiene que llegar al plano espiritual antes de poder oír conversaciones adicionales con Ramananda Rai. En otro libro, Las enseñanzas del Señor Chaitanya, hemos presentado otras conversaciones de Srila Ramananda Rai con el Señor. Al final de este encuentro, el Señor le aconsejó a Sri Ramananda Rai que se retirara de su puesto y fuera a Puri, para que así pudieran vivir juntos y disfrutar de una relación trascendental. Algún tiempo después, Sri Ramananda Rai se retiró del servicio del gobierno, obtuvo del rey una pensión y regresó a su residencia en Puri, donde se desempeñó como uno de los devotos más íntimos del Señor. En Puri había otro caballero de nombre Sikhi Mahiti, que también era un confidente como Ramananda Rai. Ahí, con 3 o 4 compañeros, el Señor solía sostener conversaciones íntimas acerca de los valores espirituales, y de esa forma pasó 18 años en trance espiritual. Sus conversaciones fueron apuntadas por su secretario privado, Sri Damodar Goswami, uno de los 4 devotos más íntimos que tenía. El Señor viajó extensamente por toda la parte sur de la India. El gran santo de Maharashtra, conocido como Sant Tukarama, también fue iniciado por el Señor, después de lo cual Sant Tukarama inundó toda la provincia de Maharashtra con el movimiento de Sankirtana, y el flujo trascendental aún continúa desplazándose por la parte sudoccidental de la gran península indostánica. En el sur de la India, el Señor excavó 2 obras literarias muy importantes y antiguas, la Brahma Samhita y el Krishna Karnamrita, y esos 2 valiosos libros son estudios autorizados para la persona que se encuentra en la línea devocional. Después de su recorrido por el sur de la India, el Señor regresó a Puri. A su regreso a Puri, todos los devotos del Señor que estaban ansiosos recobraron la vida, y el Señor permaneció allí, exhibiendo pasatiempos continuos de sus percepciones trascendentales. El incidente más importante que tuvo lugar durante esa época lo constituyó una audiencia que le concedió al rey Prataparudra. El rey Prataparudra era un gran devoto del Señor, y él se consideraba a sí mismo uno de los sirvientes del Señor, encargado de barrer el templo. Esa actitud sumisa del rey fue muy apreciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. El rey le pidió tanto a Bhattacharya como a Rai que organizaran su encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando esos 2 firmes devotos le hicieron la petición al Señor, este rehusó categóricamente complacer el pedido, aun a pesar de haber sido presentado por asociados personales tales como Ramananda Rai y Sarvabhauma Bhattacharya. El Señor sostuvo que es peligroso para un sannyasi tener contacto íntimo con mujeres y con hombres mundanos que solo piensan en dinero. El Señor era un sannyasi ideal. Ninguna mujer podía acercársele al Señor, ni siquiera para ofrecerle respetos. Los asientos de las mujeres se acomodaban muy lejos del Señor. Como maestro y acharya ideal, él era muy estricto en las labores rutinarias de un sannyasi. Aparte de ser una encarnación divina, el Señor observó un comportamiento ideal como ser humano. Su conducta para con otras personas también estaba por encima de toda sospecha. En sus tratos de acharya, era más severo que el trueno y más suave que la rosa. Uno de sus asociados, Haridas el menor, cometió el gran error de mirar lujuriosamente a una joven. El Señor, siendo la superalma, pudo detectar esa lujuria que había en la mente de Haridas el menor, quien de inmediato fue apartado de su compañía y nunca más fue aceptado de nuevo, aun a pesar de que al Señor se le imploró que excusara a Haridas por el error. Haridas el menor se suicidó posteriormente, por encontrarse separado de la compañía del Señor, y la noticia del suicidio le fue debidamente relatada al Señor. Esto no había olvidado la ofensa ni siquiera en ese momento, y dijo que Haridas había encontrado de manera justa el castigo apropiado.
En lo referente a la disciplina y a los principios de la orden de vida de renuncia, el Señor no transigía en lo más mínimo y en consecuencia, aunque sabía que el rey era un gran devoto, rehusó verlo únicamente porque este último era un hombre de dinero. Con este ejemplo, el Señor quiso hacer énfasis en el comportamiento apropiado de un trascendentalista. El trascendentalista no tiene nada que ver con mujeres ni con dinero. Siempre debe abstenerse de esa clase de relaciones íntimas. Sin embargo, el rey fue favorecido por el Señor en virtud de un plan experto que los devotos elaboraron. Esto significa que el amado devoto del Señor puede favorecer a un neófito de forma más magnánima que el propio Señor. Por consiguiente, los devotos puros nunca cometen una ofensa a los pies de otro devoto puro. Una ofensa que se haga a los pies del loto del Señor es a veces excusada por el misericordioso Señor, pero una ofensa a los pies de un devoto es muy peligrosa para aquel que verdaderamente quiere progresar en el servicio devocional. Mientras el Señor permaneció en Puri, miles de devotos suyos solían ir a visitarlo durante el festival de carrozas, el Ratha Yatra del Señor Jagannath. Y durante el festival de carrozas, la limpieza del templo de Gundicha, bajo la supervisión directa del Señor, era una función importante. En Puri, el movimiento de Sankirtana en congregación, que el Señor dirigía, constituía para las masas una exhibición única en su género. Esa es la manera de transformar la mente de las masas y dirigirla hacia la iluminación espiritual. El Señor inauguró ese sistema de Sankirtana en masa, y los líderes de todos los países pueden sacar provecho de este movimiento espiritual para mantener a las masas en un estado puro de paz y amistad entre los unos y los otros. Esta es la exigencia que tiene ahora la sociedad humana actual en todas partes del mundo. Después de algún tiempo, el Señor partió de nuevo en su gira hacia el norte de la India y decidió visitar Vrindavana y sus alrededores. Él atravesó las selvas de Sharikanda, Madhya Bharata, y todos los animales salvajes también se unieron a su movimiento de Sankirtana. Los tigres, elefantes, osos y venados salvajes, todos juntos acompañaron al Señor, y el Señor los acompañó en el Sankirtana. Con esto, él demostró que mediante la propagación del movimiento de Sankirtana, canto y glorificación en congregación del nombre del Señor, hasta los animales salvajes pueden vivir en una atmósfera de paz y amistad. Así que con mucha más razón pueden hacerlo hombres que se supone que son civilizados. Ningún hombre del mundo rehusará unirse al movimiento de Sankirtana. Además, el movimiento de Sankirtana del Señor no está restringido a ninguna casta, credo, color o especie. He aquí la evidencia directa de su gran misión. Él permitió incluso que los animales salvajes participaran en su gran movimiento. En su camino de regreso de Vrindavana, el Señor llegó primero a Prayaga, donde se encontró con Rupa Goswami y su hermano menor, Anupama. Luego bajó hasta Benares, Varanasi. Durante 2 meses instruyó a Sri Sanatana Goswami en lo referente a la ciencia trascendental. Las instrucciones que le dio a Sanatana Goswami constituyen en sí una larga narración, y aquí no es posible hacer la presentación completa de ellas. Las ideas principales se dan a continuación. Sanatana Goswami, anteriormente conocido como Sakara Mallika, estaba al servicio del gabinete del gobierno de Bengala bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él decidió unirse al Señor y en consecuencia se retiró del servicio. Cuando el Señor llegó a Varanasi, en su camino de regreso de Vrindavana, fue huésped de Sri Tapana Mishra y Chandrasekhar y era asistido por un brahmana de Maharashtra. En esa época, Varanasi estaba dirigida por un gran sannyasi de la escuela Mayavada, de nombre Shripada Prakayananda Sarasvati. Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba en Varanasi, la gente en general se sentía más atraída por él, debido a su movimiento de Sankirtana masivo. A donde quiera que iba de visita, especialmente cuando iba al templo Vishvanatha, miles de peregrinos lo seguían. A algunos los atraían sus características corporales y a otros los atraían sus melodiosos cantos de glorificación al Señor.
Los sannyasis mayavadis se llamaban entre sí Narayana. Varanasi aún está inundada de muchos sannyasis mayavadis. Algunas personas que vieron al Señor en su grupo de Sankirtana consideraron que de hecho era Narayana. Este informe llegó hasta el lugar en que se encontraba el gran sannyasi Prakayananda. En la India siempre ha existido una clase de rivalidad espiritual entre las escuelas Mayavada y Bhagavata. Y por eso, cuando Prakayananda le llegaron las noticias acerca del Señor, se enteró de que este era un sannyasi Vaishnava y por consiguiente minimizó el valor del Señor ante aquellos que le trajeron las noticias. Él menospreció las actividades del Señor porque éste predicaba el movimiento de Sankirtana, que en su opinión no era más que un sentimentalismo religioso. Prakayananda era un estudiante profundo del Vedanta y les aconsejó a sus seguidores que le prestaran atención al Vedanta y que no participaran en el Sankirtana. A un devoto brahmana que se había convertido en devoto del Señor no le gustó la crítica que hizo Prakayananda y fue a expresarle sus sentimientos al Señor. Él le contó al Señor que cuando pronunció su nombre ante el sannyasi Prakayananda, este criticó muy duramente al Señor, aunque el brahmana oyó a Prakayananda pronunciar varias veces el nombre Chaitanya. El brahmana estaba asombrado de ver que el sannyasi Prakayananda no podía vibrar el sonido Krishna ni siquiera una vez, si bien pronunció el nombre Chaitanya varias veces. Sonriendo, el Señor le explicó al devoto brahmana por qué el Mayavadi no pudo pronunciar el santo nombre de Krishna. Dijo: los Mayavadis son ofensores a los pies del loto de Krishna, aunque siempre pronuncian Brahma, Atma, Chaitanya, etc. Y debido a que son ofensores a los pies del loto de Krishna, de hecho no pueden pronunciar el santo nombre de Krishna. El nombre de Krishna y Krishna, la personalidad de Dios, son idénticos. En el reino absoluto no hay diferencia entre el nombre, la forma o la persona de la verdad absoluta, debido a que en la esfera absoluta todo es bienaventuranza trascendental. Para la personalidad de Dios, Krishna, no hay diferencia entre el cuerpo y el alma. Así pues, Él es diferente de la entidad viviente, la cual siempre es diferente de su cuerpo externo. Debido a la posición trascendental de Krishna, al profano le es muy difícil conocer verdaderamente a la personalidad de Dios, Krishna, su santo nombre y fama, etc. Su nombre, fama, forma y pasatiempos son todos una única y misma identidad trascendental y no pueden ser conocidos mediante el uso de los sentidos materiales. Las relaciones trascendentales que se observan en los pasatiempos del Señor son fuente de aún mucha más bienaventuranza que las que se puede experimentar mediante la percepción del Brahman o por volverse uno con el Supremo. De no haber sido así, aquellos que ya están situados en medio de la dicha trascendental de Brahman no habrían sido atraídos por la dicha trascendental de los pasatiempos del Señor. Después de esto, los devotos del Señor organizaron una gran reunión a la que invitaron a todos los sannyasis, incluyendo al Señor y a Prakayananda Sarasvati. En esa reunión, los dos eruditos, el Señor y Prakayananda, sostuvieron una larga conversación acerca de los valores espirituales del movimiento de Sankirtana y a continuación se presenta un resumen de ello.